Amén. Me gusta tanto esto. Bendito sea el Señor. Bueno, hoy vamos con, ¿qué capítulo? 6. Sí. Ahí viene bien. Capítulo 6. Luz Estela, bendiciones. Viviana, tercera. Viviana a la... Ah, hola, Viviana. Ese eres tú. Qué bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, háganme un favor. Háganme un favor. Yo es que Viviana tercera. ¿Cuál Viviana tercera? Porque ella puso la cámara a ella. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Eileen, suegra, esposa mía, Gilma, Francisco, Lucía Mosquera, por favor pongan sus cámaras. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos con el capítulo 6. Amén. ¿Tienen sus Biblias allí? Sí. Sí, 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 sí. Tanto lado. Amén. Bueno, vamos a ver cuánto hay de retardo en la comunicación el día de hoy. Versículo 1, Anasori. Versículo 2, Patricia. Versículo 3, Alexander. Y ahí en adelante, Yanira, Javier, Joan, Luz Estela. Presten atención en qué orden van. Anasori, ¿no? La número 1. Patricia Cabal, Alexander Moreno, Yanira, Yes. Javier, Joan, Cuatro. Luz Estela, Gloria, Luz Elena, 13. Blanca, Viviana Guzmán. ¿Puedes, Viviana? ¿Y cuál, No cuál puedo número leer. Perdón, cuál número? perdón. Yo, No, son 2 veces. yo no puedo No, leer. una vez. ¿Quién Una Yo puede no puedo leer? vez. leer. ¿Tú no puedes No, leer, Anasori? no, No puedes leer. ¿Yo? Ok. no. Entonces yo voy el primero, tranquila, no hay problema. Sí, es que Entonces, lo que pasa ¿cómo será que lo organizo? Dios mío, ¿cómo será que lo organizo? Mire Santo la Dios. pantalla. ¿Y ¿Cómo, ahora? cómo? Mire la pantalla y va diciendo los que están ahí en el orden de la Dale, lectura. lee primero. Es que lo quería hacer así en el orden de la pantalla, pero se desorganiza, cada vez se desorganiza. Más Ah, extraño. Bueno, Pone aquí en yo quería hacerlo más como que todos participaran, pero bueno, dejémoslo ahí. Yo lo leo. John, así como ibas diciendo que el uno Ana Sori, el 2, pero Listo, di entonces 2, 3, así yo que voy cada uno no se con el pierda. uno porque Anasori no puede. Anasori, usted va diciendo voy el a hacerlo segundo. yo. Voy a hacerlo yo, ¿listo? Tú me dices, Entonces Anasori, ya que di, no puedes leer. Entonces yo sí no, leo. no puedo leer. No te Eh, entiendo. no puedo leer. Lo que pasa es que yo no puedo leer es porque tengo problemas en la vista. Ya, te entiendo. Tranquila. Yo leo el versículo 1. ¿Listo? Patricia, 2. Alex, 3. Javier, 4. Luz Estela, 5. Gloria, 6. Luz Elena, 7. Blanca, 8. Viviana Guzmán, 9. Joan, 10. Yanira, 11. Viviana Serna, 12. Mi esposa, 13. Doña Tulia, ¿tiene la Biblia allí? sí, Listo. Verso 14. Eileen, verso 15. ¿Cuántos versículos tenemos? Tenemos 19. 19. Ilma, 16. Francisco, mi papá, bendiciones. El 17. ¿Me queda alguien? ¿Me queda alguien Yanira, por leer? Si Janet ya Yanira, tiene uno. Yanira también ya tiene. Yanira, ¿qué número es? Dígalo por ahí. ¿El 11? El 11. Listo. Entonces vamos, Joan, empecemos. Joan, Joan Joan me también puede tiene ser el número. Joan también tiene Yo número. tengo el 10. Eso es. Entonces yo voy con el verso 1 y seguimos, ¿vale? Cuando se acaben, que el último es mi papá termina de leer los versículos que falten, ¿vale? ¿Quedamos así? Amén. Ok. Verso 1. Maquinaciones de los adversarios. Estoy leyendo la Reina Valera, espero que todos tengan la misma. Cuando Amén. oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo,
aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de en las puertas, ¿sigue? Entonces dice, Zambalá y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Ujú. ¿No se le cae el internet? Sí. Javier, si estás leyendo, no tienes el micrófono activado. Qué pena que me... Tranquilo. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Zabalá envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú lo que dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificarás tú el muro. Y falta un pedazo con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Y Ujú. que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídos del rey y las tales palabras ven. Por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Ujú. Porque todos ellos nos amedrantan, Amedrantaban. Ujú. Diciendo, debilitarán manos de ellos con la vida y no terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. 10. Vine luego a casa de Semaías, Semaías, hijo de hijo Delaía. de Delaya, hijo de Metabel, Ujú. porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, voy yo, mamá, Sí, esta noche. Ajá. sí, esta noche vendrán a matarte. Ajá. Sigue. Yanira. Verso 11. Tienes que aprender eso. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Eso. Y, 12. y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalá lo habían sobornado. Ujú. 13. Eileen, creo que es el 13. A mí me corresponde el 15, pero si te gustas, también lo leo el No, 13, no hay que problema. no tengo. A mi esposa es que le toca el 13. Creo que no va a poder leer. Entonces tú me dirás, Tú tienes el 14 también, ¿cierto? yo tengo el 15. Bueno, yo leo el 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zabalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, Profetiza. y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. 16. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros,
y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. 17, Francisco. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secamías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, habían tomado por mujer a la hija de Mesulam, Hijo de hijo de Berequías. Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios es bueno, ¿sí o no? Amén. Y nos Amén. enseña a través del Espíritu Santo el qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. ¿Sí o no? Amén. El Señor te bendice. Muchas veces nosotros nos dejamos pasar cualquier insulto, cualquier deshonra, la dejamos pasar por encima nuestro. ¿Cierto que sí? Muchas veces uno dice, no, es que yo tengo que ser manso, yo no puedo elevarme, no puedo enojarme, porque yo tengo que ser manso, yo tengo que ser como el Señor que fue manso y humilde. Pero mire que aquí vemos un hombre lleno del Espíritu Santo y no solamente lleno del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo le hablaba y le decía qué hacer, cómo hacer. ¿Sí? Vemos una persona que está enfrentando precisamente amenazas, trampas, está siendo amedrantado para que dejara de hacer lo que tenía que hacer. Recuerdan la semana pasada estuvimos hablando acerca de la misericordia y eso no se puede dejar de hacer. Uno no puede dejar de ser misericordioso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso es algo que algo que no tiene negocio, no tiene forma uno de decir, yo hago un poquito y tú haces el resto. No, o tú lo haces o tú lo haces. ¿Por qué? Porque precisamente el enemigo lo que quiere es que nosotros caigamos en sus trampas, que caigamos en sus formas de actuar, que son muchas formas. La palabra del Señor habla de que el enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar y las estrategias que él tiene, dice Pablo, que no debemos ignorarlas. Amén. No podemos ignorar las estrategias que tiene Satanás para hacernos caer en cualquier situación que nosotros nos veamos. Entonces, hay algo muy poderoso y es la comunicación, la comunión con el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, tú puedes decirle al Espíritu Santo que te enseñe las cosas y Él te las va a enseñar. Tú puedes decirle al Espíritu Santo que te consuele y Él te va a consolar, que te lleve a la verdad de determinadas cosas que se necesita saber la verdad y Él te la va a decir. Amén. Muchas veces la gente dice, ay, no, pero es que se me perdió las llaves. Y hay gente que dice, ay, pídale al Señor que se las ilumine. En cierto modo es decir que el Espíritu Santo le indique el dónde está, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros hacemos del Espíritu Santo para cosas pequeñas un llamado y para cosas grandes nos amedrentamos, nos dejamos caer en las trampas del enemigo, nos dejamos caer en sus estratagemas que utiliza para amenazarnos y llevarnos al miedo y no permitirnos seguir haciendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces yo les digo, hermanos, que nosotros al nivel que vamos, si entramos a la presencia del Señor, que es en sí el Espíritu Santo, la presencia del Señor es el Espíritu Santo, es la Shekinah, es la presencia del Espíritu Santo, es Él mismo. Si nosotros entramos en el Espíritu, al Espíritu Santo como tal, y le permitimos a Él el control de nuestras vidas, vamos a poder tener un caminar en el Espíritu y ya no más en la ley del pecado que nos exige siempre estar como alertas, ¿no? A que de pronto no caigamos en alguna situación. Porque el Espíritu Santo nos va a determinar o nos va a indicar, mejor dicho, cuáles son todas las cosas en las que nosotros debemos empezar a caminar para poder tener victoria sobre victoria.
Muchos decimos en la alabanza y muchos decimos en nuestras oraciones y le decimos como consejos a otros, es que usted tiene un Dios de victoria, usted, el Dios que usted tiene es un Dios victorioso, su Dios no conoce derrota, porque conocemos de Biblia, ¿cierto que sí? Amén. Amén. Pero muchas veces ese conocer de la Biblia se nos olvida cuando nosotros somos los que estamos en X situación incontrolable, ¿cierto que sí? A nosotros se nos olvida. Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Pues que permitimos más que el Espíritu Santo sea contristado y al Espíritu que está comandando todas estas situaciones adversas a nuestras vidas y adversas al propósito de Dios, que se vuelvan más grandes. Como lo que pudo haberle pasado a Nehemías. Nehemías, si él no hubiera estado o no fuese un sacerdote como tal de parte de Dios, no conociera las cosas del Señor, no tuviera una comunión con el Espíritu Santo, había podido caer en estas trampas, ¿cierto? En estas invitaciones que él estaba recibiendo de parte de Sanballat, de Tobías y de Gesem. Pero él era un hombre que en realidad sí tenía una comunión con Dios y él decía todo el tiempo, Señor, no les tomes en cuenta, o Señor, tenles en cuenta tal cosa, Señor, mira que es contigo, porque es que lo que entendemos nosotros es precisamente eso. Hay un verso, no, hay un dicho, yo no sé si es un verso porque nunca lo he leído, pero uno siempre dice, es que si no te están rechazando a ti, están rechazando es a Dios. Sí, está escrito, no sé con exactitud dónde, pero sí dice algo así en la palabra del Señor, que es que no te están rechazando a vos, no te están tirando a vos, no te están haciendo el daño a ti, se lo hacen al Señor. ¿Sí? Ese en Samuel. Samuel. Me gusta mucho cuando Anasori toma la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos dejamos llevar más por el miedo, por el temor y por la situación X que se presenta en nuestras vidas y permitimos que ellas nos hagan daño, permitimos que ellas nos hagan sentir el miedo, el temor y por ende el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Todopoderoso, se va a contristar. ¿Estamos de acuerdo o Amén. no? Sí. Es que nosotros es lo que debemos hacer, mantener siempre una comunión con el Señor. ¿Cómo logramos la comunión? Ya lo hemos hablado muchas veces. La oración, la lectura bíblica, un ayuno, si es necesario, cuando nosotros nos sentimos débiles, que el Espíritu Santo sea el que se tenga que fortalecer en nuestras vidas, pues entonces ahí obramos en un ayuno y cosas así para que nuestras vidas puedan ser fortalecidas por Él. Amén. Y si eso no lo logramos, si eso no lo logramos, pues entonces caigamos en nuestras fuerzas totalmente para que el Señor sea quien nos levante y nos dé la victoria. ¿Por qué? Porque muchas veces en realidad nosotros, si no obramos en el Espíritu, queremos hacer las cosas en la carne y en la carne todo va a quedar mal hecho. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué nos quiere dar el Señor? En el versículo 1 hasta el 4 nos muestra toda la trampa y la forma inmisericordia que tenían ellos, por más que también eran supuestamente hermanos, porque eran personas que habían tomado la fe judía, por más de que eran supuestamente hermanos, ellos querían negociar el que Nehemías y su pueblo dejara de edificar. Ellos querían negociar que ellos siguieran siendo esclavos. Y usted se da cuenta que eso ya lo hemos conversado alguna vez, pero lo tengo que decir de nuevo. Usted se da cuenta que en de los años que han venido pasando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre ha sufrido lo mismo. Siempre han querido, venga, negociemos, venga, hagamos, venga, nosotros les ayudamos, pero ustedes dejan de hacer tal cosa. Como negociar de alguna manera que ellos dejen de ser pueblo de Dios y sacerdocio escogido de parte de Dios. Ellos no pueden negociar eso, igual que usted y yo, nosotros no podemos negociar eso, porque nosotros somos siervos escogidos, somos hijos de Dios, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tenemos un propósito latente, el cual no puede caer a tierra, porque entonces si cae a tierra nunca fue un propósito de parte de Dios, como lo habla más adelante cuando el sacerdote le dice a Nehemías que vaya y se esconda en el templo. Vamos al templo y te esconden porque es que te vas a matar, te van a matar. Yo le hago una pregunta. ¿Sufrimos nosotros por la muerte? ¿Usted sufre por la muerte, mi hermano, mi hermana? Pregunto.
Porque yo personalmente no sufro por la muerte. Si a mí me llega el día de la muerte, yo no sufro por eso, por si llega o no llega. A mí no me da temor el día de la muerte. ¿Por qué no me da temor? Porque simple y llanamente nosotros sabemos para dónde vamos. Amén. O al menos yo sé para dónde voy. ¿Sí? Y me llega a pasar algo, sea lo que sea, al día de mañana o más tarde, y me quedé sin respiración y chao, se fue el espíritu. Pues simple, mi momento de esperar al Señor Jesucristo para que venga por mí en las nubes, porque los muertos resucitarán primero, Amén. ¿cierto? Entonces, Amén. hay una poderosa invitación a nosotros, es a confiar en que el Espíritu Santo nos va a dar las cosas, las armas, ¿cierto? Suficientes para que salgamos adelante en la situación que sea que tengamos, ¿cierto? Amén. Y no podemos aceptar que por calumnias y amenazas nos vengan a dañar esa comunión que nosotros tenemos, porque si usted tiene una real comunión con Dios, usted no va a sentir miedo, usted no va a estar Amén. temeroso de nada, porque usted sabe que su Dios tiene miles de Deja por promesas donde nosotros. dice que el Señor nos va a guardar y no va a permitir que sucedan determinadas cosas como le sucedió, por ejemplo, al pueblo de Egipto, Ujú. ¿sí? Amén. Y el Señor siempre hace recordar, los hace recordar precisamente ese tiempo, ¿no? Las plagas de Egipto, las enfermedades de Egipto, todo lo que sucedió en Egipto. ¿Por qué? Porque es que el ser humano, y hablando como de Israel como tal, el pueblo judío como tal, el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, lo que siempre hacían era, ay, se acabó el agua, ay, se acabó el pan, ay, se acabó, no hay cómo comer aquí, ¿qué hacemos? No, pues vámonos para Egipto, decían por allá y pegaban para Egipto. Y muchas veces uno tiende a hacer lo mismo. Muchas veces uno tiende a hacer lo mismo. Se acaba o llega X situación que no nos permite avanzar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace? No, pues retrocedamos hasta Egipto y volvemos y tomamos fuerzas en Egipto y volvemos. Pues el Señor siempre está diciendo que no hagamos eso. El Señor dice es que confiemos totalmente en lo que Él hace. Amén. Porque a través de la confianza que nosotros tenemos en lo que Él hace, nosotros podemos tener esa comunión fuerte, apretada entre Él y yo, entre Él y tú. Podemos tener esa confianza, esa certeza, esa fe de que vamos a salir adelante por causa de la bondad de nuestro Dios, por causa de la misericordia de nuestro Dios, pero también por causa de la verdad que se nos ha sido revelada. Amén. Imagínate este hombre, vienen a decirle tremendas cosas, vienen a decirle tremendas cosas. Es que usted se está levantando como si fuera rey de los judíos. Usted está levantando como si fuera un sucesor de David. Usted se está levantando y usted quiere ir en contra de Artajerjes. Usted quiere ir en contra del Dios que a usted le ayudó, del Dios, porque hasta eso llegaban a decirle a Artajerjes, nombrarlo tan alto que infundía más miedo aún. Usted sabe que la cosmovisión en los tiempos de Israel en la antigüedad era precisamente esa. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ellos estaban siempre buscando quién era Dios, encontrando al más fuerte de todos los dioses que existían. Pero el Dios más fuerte, el Dios más poderoso, usted ya sabe quién es, Amén. ¿cierto? Amén. Pero en los tiempos de Nehemías seguían precisamente con esa situación de que la cosmovisión no era suficiente en cuanto al entendimiento de quién es Dios, un Dios que ve, un Dios que ama, un Dios que tiene misericordia, no un Dios que, como lo hace el enemigo a través de todos los Baales, ¿cierto? ¿Que qué es lo que hace? Pues simplemente les dice, córtese una vena, a ver si de pronto hacemos un milagro. Échese un latigazo, a ver si de pronto le hacemos un milagro, a ver si nos movemos. Pero en realidad no hay comunión con Baal, no hay comunión con Baal, no hay quien la tenga. No hay quien pueda tener comunión con Baal, porque Baal siempre va a querer hacer lo que él quiere. En cambio, Dios, por amor, nos tiene una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. Eso todos lo sabemos, ¿cierto que sí? Amén. Entonces, Amén. ¿qué es mejor? Estar en la voluntad perfecta. Y cuando estoy en la voluntad perfecta es porque yo estoy conociéndole a Él, estoy permitiéndome a mí el cambio el cambio de nivel que Dios anhela en mi vida. ¿Cierto? Amén. El cambio de hombres de poca fe a hombres de fe.
Amén. Amén. Así es. Hombres de poca fe a hombres de lo sobrenatural, hombres que caminan en la ley de la tierra, hombres que caminan en la ley del pecado, a hombres que caminan en la ley del espíritu. Eso es lo que busca el Señor. Amén. Te voy a Amén. silenciar, mujer, que te silencia. Gloria a Dios, la silencia. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor? Que nosotros demos siempre la gloria al Señor a través de lo que hacemos, pero no la podemos entregar completa si nosotros en realidad no tenemos una comunión verdadera con Dios. Porque si usted no tiene una buena comunión, una verdadera comunión con Dios, usted no va a saber qué es lo que Él busca que usted haga. Usted no va a saber qué es lo que Él tiene planeado para hacer por medio suyo. Para eso se necesita la comunión. Para eso se necesita precisamente el no permitir al diablo que con trampas, ¿cierto? Que con calumnias y amenazas venga en contra de nosotros. Entonces ahí nos toca hacer como dice el versículo por allá, que dice que el reino de Dios sufre Violencia. y solo los violentos Lo lo arrebatan. arrebatan. Ahora, ese violento no es, pero es que vos esto y es que vos lo otro, no, es que te voy a pegar y no sé cuánto, no. Eso no es violencia, eso es falta de carácter. Más bien, la violencia que Dios busca que nosotros hagamos o que tengamos es que seamos tan capaces de hacer las cosas en el espíritu que en la carne. Esa violencia es la que el pueblo de Dios necesita aprender a lograrla. Pero eso se logra, sí, se lo voy a decir, eso se logra solamente cuando usted tiene comunión con el Espíritu de Dios. Cuando usted ya se murió a usted mismo y le permitió a Jesús, al Espíritu Santo, vivir a través suyo. Ay, qué difícil es hacerle una buena cara a una persona que yo no quiero de a mucho. Qué difícil es hacerle una sonrisa a una persona que no me cae bien. Qué difícil es permitir que Dios obre a través nuestro hacia esas personas que tenemos rencilla, contienda. Qué difícil es, pero si usted está en el Espíritu, usted se va a dar cuenta que a través de lo que Dios hace por medio suyo, esa persona va a ver cómo Dios obra en usted y va a querer hacer lo mismo. Después va a haber una conversación entre esa persona y usted le va a decir, ¿qué es lo que usted tiene que yo lo quiero? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace que yo quiero hacerlo? Y entonces ahí Dios empieza a manifestarse a favor de la familia, a favor del entorno en el que nosotros estamos. Pero si nosotros permitimos al espíritu inmundo, al Satanás, al enemigo, a Sanbalat, Gesem y a Tobías que se levanten en contra de nosotros a través de todas las cosas que ellos hacen y dicen, pues obviamente vamos a caer. Y la obra nunca va a ser terminada. O si no va a terminarse, o si se va a terminar, no se termina a tiempo. ¿Qué es lo que quisiera el Señor que nosotros pudiéramos lograr? Permitirle al Señor que Él sea glorificado a través de nosotros. Amén. ¿Sí? Que sea Él glorificado a través de nosotros. Dios, usted muy bien lo sabe, Dios como tal, el Padre, el Abba, no va a venir hasta acá. Él no va a venir, porque si viene en la forma de Él, esto se destruye y se acaba en un santiamén. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Jesús? Se convirtió entre nosotros, se hizo hombre, dijo el Señor, se hizo hombre, ese es el capítulo 1 de Juan. ¿Cierto que sí? Se hizo hombre. Y cuando Él se hace hombre, ¿qué hace? Empieza a darnos instrucciones reales, instrucciones efectivas para tener un caminar más efectivo en el Señor. Y después de eso Él dice, quédense un tiempo aquí, quédense, que sobre ustedes va a venir el Espíritu Santo y los va a bautizar, les va a dar poder. Y entonces me seréis testigos aquí, aquí, allá y allá y allá y hasta el más allá. Eso es lo que busca el Señor, que nosotros seamos testigos de lo que Él a través de nosotros hace. Es como el libro de los Hechos. ¿Cómo se llama el libro de los Hechos? ¿Cuál es el nombre completo del libro de los Hechos? A ver si alguien lo sabe. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Así se llama. Yo le hago una pregunta. ¿Será el mejor nombre que tiene ese libro? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo, Javier? Hechos de los Apóstoles, me dice yo. Sí, así se llama el libro de los Hechos, pero ese libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles.
sería bueno llamarlo hechos del Espíritu Santo. Amén. Porque Así. Hechos. Hechos del Espíritu Santo, porque es que Él es el que los hacía a través de los hombres. Pedro, que dijo una vez en el libro de los Hechos está, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y el Espíritu Santo hablaba a través de él, le dijo, levántate y anda. ¿Cierto? Y se levantó y anduvo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ya no vivo yo, no somos nosotros los que hacemos las cosas, es Dios que hace las cosas en nosotros y a través de nosotros. Eso hay que entenderlo, mis hermanos, hay que entenderlos. ¿Por qué? Porque obrar en la carne y creer que es el Espíritu Santo es muy fácil. Eso es muy fácil, porque tristemente el ser humano es muy fácil de ser engañado y hasta uno mismo se autoengaña. ¿Aló? Amén. Amén. ¿Me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender? Sí. Entonces, sí. Sí, señor. se nos hace una tarea inmediata empezar a trabajar en la ley del Espíritu sobre nosotros, en lo que busca el Espíritu Santo hacer a través de nuestras vidas. ¿Cómo morir a todas estas cosas para poder que el Espíritu Santo él nos haga reaccionar en la manera más sabia e inteligente en cualquier situación que nosotros nos encontremos? Imagínate Nehemías pasando por esa situación y vienen tres hombres que tienen un nivel de autoridad en el pueblo, no siendo ellos sacerdotes, no siendo ellos reyes, no siendo ellos el padre y la madre de alguno de ellos, sino más bien que eran personas que por causa de ellos se prosperaba. Entonces, el nivel de autoridad en la economía muchas veces a las personas los hace permitirle al enemigo que haga lo que quiera en contra de nosotros, porque es que yo necesito el trabajo, porque es que yo necesito el sueldito, porque es que yo necesito el salario que me dan. Unos hablan feo y dicen, ay, es que esa chichigua a mí me sirve el día de hoy, esa chichigua a mí me sirve el día de mañana. Pero déjeme decirle, Dios está con usted y Dios no va a permitir que usted mendigue pan. Amén. Y se da cuenta usted en el capítulo anterior, a través de préstamos, a través de usuras, se levantaron los hermanos contra hermanos y dijeron, no, pues págueme así, págueme así, pero mire a ver, déjeme a la niña para que me ayude como una sirvienta. En realidad no era una sirvienta, no iba a trabajar haciendo los quehaceres de una sirvienta normal en casa, no, la iba a convertir en su mujer. Y eso no es justo. Eso no es justo, pero entonces seguimos siendo los mansos, que hay que obrar con humildad, porque es que el Señor dice que así. No, mansos, dice el Señor, pero sagaces también, porque los del mundo son más sagaces, dice la palabra del Señor, que nosotros. Y nos dice que nosotros también debemos serlo. No puedo pasar eso por alto. Las estrategias del enemigo lo único que quieren hacer es que nosotros como pueblo sigamos siendo humillados, no por la mano de Dios, sino por la mano del diablo, la mano del enemigo. Eso es lo que él busca, seguirnos humillando. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, ¿cierto? En el espíritu, vuelvo y repito, no es cambiar la actitud en la carne, no es cambiar la actitud en mi carácter de imponente y débil en realidad que yo tengo, que me enojo por cualquier cosa. No es eso. Es decirle al Señor, Señor, toma tú el control de mi vida, haz lo que Amén. tú sabes hacer y hazlo como tú lo sabes hacer. Amén. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, repito, la carnalidad del ser humano es muy fácil de llevar a alguien a cometer errores. La carnalidad de la gente es muy fácil para llevar a las familias a divisiones. ¿Y qué dice la palabra acerca de eso? Si queremos prosperar, no puede haber división. ¿Sí o no? Si queremos prevalecer, no puede haber división. Amén, amén. Sí es. Eso es lo que busca el Señor de nosotros y eso lo lograremos solamente en el Espíritu. El más Aleluya. inteligente, el más sabio en su propia opinión puede decir que no es así, pero yo te digo que cuando el Espíritu Santo es el que habla, todo funciona como Él quiere que funcione.
Amén, amén. Y siempre va a traer Ya, pues, el beneficio del Señor, porque la voluntad del Señor es agradable y es buena y es perfecta. Amén. Entonces, usted imagínese, no, que es que los problemas que se levantan en este mundo y entonces yo voy a ser más fuerte que todo el mundo. No No, tengo la no. fuerza, no tengo la fuerza, no tengo, y no hay quien la tenga, no hay quien la tenga, pero sí tenemos al Todopoderoso que nos ayuda con todas las cosas para poder tener discernimiento de dónde vienen, hacia dónde van los planes y estratagemas del mismo diablo o de la misma gente que se quiera levantar. Amén, amén. Porque así como se levanta el enemigo en la cuestión espiritual, también se levantan en la carne. Así es. Estoy diciendo, hay gente que anda en el espíritu, hay gente que anda en la carne. Y el que se levanta en la carne, la palabra del Señor dice que lo hace sin Dios. Ahora, el enemigo cuando se levanta, hablando del enemigo espiritualmente hablando ya, él tampoco lo puede hacer si Dios no lo permite. No. Recuerden a Job, Ujú. ¿sí? En la reunión que hay en el capítulo 1, en los primeros versículos, la reunión que hay en el cielo, cuando Dios llama a sus hijos, entre tantos hijos que tiene él, llamaba a sus ángeles, llegó uno. Y ese uno dijo, ¿Have you seen to Job? ¿Algunas veces has visto a Job? ¿Lo has visto? Mira que este sirve de balde, ¿no? Porque todo lo tiene y tú le has dado de todo. Pero quítale esto a ver qué pasa. Él fue allá como quien dice a pedir permiso de Dios para ver Para, cómo para- podía hacerle daño a Job y a su familia. ¿A dónde estaba la fe que tenías Job en Dios? ¿Para dónde estaba su confianza? ¿En dónde estaba parado? ¿En quién creía? ¿Y a quién servía? Entonces nosotros debemos ser igual. Debemos ser igual, Así mismo. tener en cuenta que los estratagemas que tiene Satanás no son para glorificar a Dios, son para hacernos retractarnos de todo lo que nosotros amamos, de todo lo que tenemos en fe. Y eso le llaman apostasía. Y la apostasía es una de las señales de los últimos tiempos. Ujú. Entonces usted tiene que ser consciente, familia, usted tiene que ser consciente ¿de qué? De que la apostasía está latente, la apostasía está allí. ¿Y cómo va a llegar la apostasía? ¿De que a usted de la noche a la mañana le dio por creer en otra cosa y dejar a Jesús? No, de la noche a la mañana no. Esas son estrategias que Satanás manda y poco a poco te Enemigo, va poco sacando, a poco poco. a poco te va sacando de la fe en Cristo Ujú. Jesús. Entonces tenemos que estar firmes y para estar firmes, repito y lo diré durante todo el tiempo que hablemos en estos estudios, y es el Espíritu Santo, contrólelo todo. Amén. Espíritu Santo, Así contrólelo todo, porque yo sé que yo soy débil, porque yo sé que en mi carnalidad, mejor dicho, no voy a hacer algo bueno, voy a cometer un error feo. ¿Sí? así es. ¿Estamos Sí, de claro. acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Así es, amén. Ahora, El Espíritu Todo Santo el es. tiempo uno es tentado, ¿no? claro, todo el tiempo uno es tentado y precisamente por eso necesitamos que estar en el Espíritu. Porque Amén. cuando venga la tentación, mire, el versículo está allí, está allí. El versículo que dice, ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor les habla a sus discípulos. Les dice, hey, ¿no han podido un ratico conmigo velar? Miren que estoy orando, velen conmigo, velen conmigo. Y Él les dice, porque es que la carne es débil, Débil. ¿cierto? Así es. Pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Así Entonces, es. ¿cómo debemos andar nosotros? En el espíritu para estar dispuestos. Amén. ¿Eh? ¿Qué es estar Para que dispuesto? no haya carne. Estar dispuesto no es solo decir sí a todo lo que le digan o no a lo que usted no quiere ir. No, el Espíritu de Dios está dispuesto. El Espíritu está dispuesto. ¿Para qué? Para prestarte a vos el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, el don de profecía, el don de lenguas, el don de sanidad, el don de fe, Sabiduría. el don de sabiduría. Entonces, si el Señor dice eso, que el Espíritu a la verdad quiere decir que sí, que Él está Amén. dispuesto, que no es algo que va a retractarse. Él dice, a la verdad, él, es como decir, eh, cuando dicen bienaventurado, que es como dos veces bendecido, cuando uno dice a la verdad, quiere decir que está
enfatizando que es algo real, que es algo cierto, que no va a tener un signo de mentira siquiera, ¿sí? Entonces el espíritu a la verdad está dispuesto. No es solamente que mi espíritu reconoce que alguien dijo una palabra por allá y sí, sí, eso es cierto, eso es verdad. No, es que en realidad tiene disposición para darnos a nosotros lo que buscamos en medio de nuestra oración. ¿Aló? Amén. Amén. Él es el que nos guía en toda verdad. Exacto, y Amén. Él nos guía, Él nos guía. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? ¿Tener errores? ¿Salir amedrantados y rapidito de ahí antes de que me maten? No, no. Mire que lo que dice aquí, el punto 4, Nehemías 6, 15 y 16. Aplicaron cualquier táctica que pudieran. 4 y hasta 5 veces mandaron gente. La última fue una carta, ¿cierto? Y la carta decía que es que él se estaba proclamando rey de los judíos y eso no era así. Y aún así, con todas esas tácticas, ellos siguieron trabajando, siguieron prosperando, siguieron haciendo conforme a la necesidad que ellos tenían. ¿Cuál es la necesidad? Reconstruir el muro, darle honra otra vez a su pueblo y permitir que su pueblo volviera a adorar al Padre de la Gloria. Ese era el anhelo de ellos, volver a adorar, volver a tener los sacrificios a Dios, volver a esa comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Pararse firme, decirle al Espíritu Santo, contrólelo todo y hágalo usted porque yo puedo cometer errores y no es el anhelo del Tenían Señor. la firme intención de trabajar para la obra de Dios. Amén, ellos tenían esa firme intención. Mire, firme, firme, no era algo que yo dijera, oh no, es que, ay, no quiero trabajar, hoy no, ay, gracias a Dios estoy remoto. No, allá era que coja el ladrillo, coja una espada y coja una pala y siga adelante, porque hay que reedificar, hay que reconstruir, ¿cierto? Y es hermoso el Señor porque a pesar de tanta trampa y tanta cosa que existe en contra de nosotros, tanto estratagema, como se le llama la palabra, que hay en contra del pueblo de Dios, por más de que suceden todas estas cosas, las personas cuando dicen lo que mi papá está diciendo, que él estaba firme, ¿cierto? En que tenían que hacer la obra del Señor y completarla, es hermoso el Señor que les da el privilegio de en 52 días terminarlo. En menos de 2 meses, calendario gregoriano, ellos terminaron lo que querían hacer para Dios, lo que querían hacer para su pueblo. Y ahí, ¿por qué? Porque ellos tuvieron determinación. Ahora, la determinación, ¿qué dice la palabra del Señor? Determinarás a sí mismo una cosa Será firme. y esta te será firme. Entonces, si tú estás determinado, si tienes algo ya que quieres hacer, que vas a hacer, pues no puedes volverte para atrás. No puedes volverte para atrás. Si tú quieres amar a Cristo Jesús, si tú quieres amar al Señor, tener una comunión con el Espíritu Santo, no te vuelvas atrás, determínalo. Todos los días buscando al Señor en la palabra, buscando al Señor en oración, buscando palabra de parte de nuestro pastor, de parte del Espíritu de Dios que nos dé de pronto en el entendimiento y en la revelación que Dios quiere que nosotros seamos llevando o trayendo más bien a nuestra mente y a nuestro corazón por medio del Espíritu de Dios, esas revelaciones. Eso es lo que anhela el Señor, que usted pueda tener esas revelaciones, que usted pueda cambiar lo que usted ve con sus ojos chiquitos a cosas como si usted tuviera los ojos abiertos y con una gran lupa, que eso es lo que precisamente hace el Espíritu Santo. Él magnifica las cosas para que nosotros podamos tener la comprensión más alta, más grande de lo que existe en nuestro universo. Una vez, hablando de otro tiempo, no el de Nehemías, hubo un hombre que lo iban a matar y él estaba en su casa. Él estaba en su casa y al hombre lo iban a matar y él tenía un siervo, pero el siervo no salía porque qué miedo, porque qué miedo. ¿A cuánto les da miedo que hay gente afuera que quiere hacernos daño? Claro. Y resulta que él le dice al muchacho, ¿qué te pasa? No, es que allá afuera hay mucha gente y vienen por ti, te van a matar. Y no, mejor dicho, yo también voy a caer aquí. Y esa charla termina en, Señor, ábrele los ojos a este muchacho.
Y cuando se le abren los ojos, lo que él veía que solamente eran los enemigos, él veía las cosas naturales, se le abrieron los ojos para ver lo sobrenatural, que lo sobrenatural es lo espiritual, ¿cierto? Y inmediatamente él pudo lograr ver las huestes del Señor a favor de Eliseo. Entonces, familia, nosotros tenemos que ser iguales. Tenemos que ser iguales. El tanto ejemplo que existe en la palabra del Señor y nosotros se nos olvida. Nosotros se nos olvida la palabra del Señor. Y cuando se nos olvida, entonces actuamos en la carne y no dejamos que el Espíritu Santo haga las cosas que tiene que hacer en nosotros. ¿Qué anhela el Señor? ¿Que usted siga en su carne? ¿Eso busca el Señor? ¿Que usted pueda seguir en su carne? No. El Señor quiere darle a su carne el control de su vida. ¿Usted cree que eso es así? No, no, no es así. No. No, el No es Señor, el así. Espíritu. El Espíritu Santo que sea el que controle todo. Porque Él es el que nos lleva a la verdad, nos consuela, pero también nos da poder. ¿Sí o no? Esas fueron las palabras del Señor Jesús antes de irse. Quédense allí, váyanse para allá, no se muevan de allí hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y Porque recibirás él cuando venga el Espíritu Santo, vuelve a decir, por favor, Ana Sori. que recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo. Exacto. Pero entonces nos quedamos en, ay, es que no, viene el enemigo, ay, y esto, y suda uno, y ay, no. ¿Dónde queda entonces la palabra, la profecía, dónde queda la palabra profética más certera que la misma palabra de Jesucristo cuando él habla? Así Y es. recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, no tienes por qué tener miedo. Así Amén. es. Si tú tienes el Espíritu Santo, no tienes por qué permitirle al enemigo que te amedrante. Amén. Amén. Si tú tienes el Espíritu Santo, lo más probable que veas es como tus enemigos caen detrás tuyo por perseguirte y no poder alcanzarte. Porque esa es la palabra que Dios dio. Voltearéis y mirar hacia atrás cuando vinieran tus enemigos detrás tuyo y ya no los veréis. Amén. Esa es la palabra del Señor. Que la palabra tiene el poder y la autoridad. Exacto, pero solo y únicamente cuando tú la crees. Y cuando estoy caminando en obediencia. Mientras tanto, no. Ahí está. No lo dije yo. Camino en obediencia y cumplo las leyes de la palabra. Dios nos da el poder y la autoridad. Pero mientras que yo no esté caminando en obediencia, yo puedo saber mucha palabra, pero si no estoy caminando en obediencia, haciendo lo que Dios dice en su palabra, apartándonos, como dice, del mundo, como dice la palabra, que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace. Ajá. Allí donde Dios nos da el poder y la autoridad, y usted puede decirle sin necesidad de gritar nada, pues se vale lo que tenga que irse, se tiene que ir. Cuando hay un mal pensamiento en nuestra mente, porque yo no sé que hay veces vienen dardos del enemigo, entonces ¿para qué está la palabra? Y lo que se tiene que ir. Y si tengo la fe, porque yo no tengo fe, de nada sirve tampoco. Yo Amén. tengo fe, si yo hable de que va a cumplir, no se cumple. Amén. Amén. Siempre que hay, digamos, ese Acércate un poquito a tu micrófono. siempre que hay ese temor en nosotros, es un temor de reverencia a Dios. Y si lo que dice la hermana Blanca hay obediencia, tú tienes autoridad. En el Salmo 27, ahí nos dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ayer. ¿Sí? Entonces sabemos que Dios está allí, que sí es cierto, nosotros en nuestra carne, en nuestra debilidad, porque nos afligimos, porque sentimos que ya las fuerzas se acaban, porque sentimos temor, viendo alrededor de nosotros cosas, sí, es normal en nuestra carne, pero tenemos que levantarnos y estar seguros de que nuestro Dios está defendiendo nuestra causa. Amén. 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 Entonces, no es solamente fe, creer y que sí, que Dios va a hacer. Es una fe con acción. ¿Cuál es la acción? La obediencia que usted tiene a esa palabra que el Señor le dio a usted. Amén. Amén. Y mire,
Algo tremendo que existe en todos los ambientes de la sociedad es que no todos tiran para norte. No todos tiran para el norte. Algunos quieren ir al oriente, otros para el occidente, otros quieren ir para el sur. Entonces, qué bueno que todos pudiéramos pensar igual como lo dice el Señor en la palabra, ¿no? Que todos tuvieran un mismo sentir, así como lo tuvo el Señor, que aún siendo Dios, el sentir del Padre era, vamos a perdonarlos a todos de una vez, y ya no más. Ese era el sentir del Padre. Y el Hijo dijo, pues hágale, pues, ¿qué hay que hacer? Mi hijo, pues tienes que morir. Ah, pues hágale. Él no dijo, no, no, yo me quiero ir para el sur. Él no dijo así. Él dijo, vamos para el norte, hágale. ¿Cuál es tu norte, Señor? Pues tu norte, mi norte es ir y salvar a todos por medio tuyo, por medio de la muerte tuya. Pero tranquilo, vamos para allá. No, pero Y ahí tuvieron, también tuvo temor, acuérdese que sí, pero eso hubo fue un aquí, momento. eso fue aquí, yo estoy hablando de lo de allá arriba, antes de que sucediera todo eso. Allá en el cielo, ellos tuvieron el mismo sentir. Por esa razón, él vino y a pesar de que tuvo miedo de la muerte, porque ya era un ser humano, él no dejó de hacerlo. Él Sí, no dejó de no dejó. hacerlo. Imagínate donde él hubiera dejado de hacerlo, entonces ya no tendría el mismo sentir y el versículo no existiría. Ujú. Sí, así es. Ajá. Así es. Entonces, que nosotros seamos iguales, que es que mi papá quiere hacer tal cosa, que mi mamá quiere hacer tal otra, o que mi esposo o mi esposa quieren hacer esto y quieren hacer lo otro. Miremos a ver cómo lo logramos. Miremos a ver cómo lo logramos. Pero de pronto ustedes llegan y son tres. Tres que quieren ir para el norte, pero resulta que uno de los tres quiere ir para el noroeste. Entonces él hace todo lo posible para que todos vayan con él. Que era lo que pasaba precisamente con esa corrupción interna que habla de Nehemías capítulo 17 al 10, perdón, del versículo 17 al 19. Decía que algunos de Judá se mandaban cartas con Tobías, se mandaban cartas y se decían cosas, está pasando esto, mira que está pasando lo otro, puedes hacerlo por aquí, entra por esta puerta y tira un ladrillo a ver qué pasa. O sea, no sé qué se habrán hablado en realidad, pero era una división la que tenían allí. Y estos hombres con Tobías, los de Judá y Tobías, se mandaban cartas y esas cartas daban precisamente más temor porque el enemigo no solamente era Tobías, Sanbalat y Gesem, sino que también era su pueblo. Oposición dentro de la casa. ¿Cómo? Oposición dentro de la misma casa a las cosas que Dios quería hacer en su pueblo. Exacto, había oposición. Y tremendo que hayan sido los de Judá, ¿no? Porque los de Judá era precisamente la casa del Señor. Y no solamente la casa del Señor, sino la casa o la tribu que adoraba al Rey de Reyes. Amén. Todo esto nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, familia. ¿Por qué? Porque cuando usted quiera hacer algo, van a haber opositores, tanto en su casa como en afuera. Sí. Van a haber opositores. Y el Señor nos da el discernimiento para hacer las cosas bien. Amén. Amén. Muchas veces todos opinan, todos dan sus conceptos, pero es uno tener bien claro lo que Dios quiere en nuestras vidas, la voluntad de Dios que Él quiere hacer. Así es, la voluntad que Dios quiere hacer. Uno busca la unidad, no todo el mundo la quiere, pero lo mejor sería que todos pudiéramos tirar hacia norte, el mismo norte, teniendo siempre el mismo sentir. No sentir. Y sí, la oposición siempre va a estar, la oposición siempre va a estar, pero nosotros como andamos en el Espíritu, tenemos discernimiento. ¿Cierto que sí? Amén. Sí, Como nosotros amén. andamos en el Espíritu, no permitimos que las calumnias sean o se conviertan en verdades. Ojo. Porque siempre van a haber voces, ¿no? Claro, claro, siempre van a haber voces. El dilema es a quién escucho. Ujú. Lo otro es tener mucha comunión con el Espíritu para que Él nos diga dónde están las trampas, dónde están los estratagemas, para que nosotros tengamos el discernimiento de espíritu activado. ¿Aló? Así Amén. es. ¿Sí?
Porque así Así entonces es. podemos completar la obra que nosotros anhelamos. Si ¿Cuántos está el buscan? espíritu, tiene que haber discernimiento. Amén, amén. Debería de ser de esa manera, papi. Debería de ser de esa manera. El Espíritu Santo nos alerta también sobre las personas que están en contra de los que están entre nosotros, pero que no son de nosotros. El Espíritu Santo te recuerda que la victoria no es tuya. ¿La victoria es de quién? Del Señor Jesús. Amén. Señor. La victoria es del Señor. Y nosotros simplemente nos proponemos hacer las cosas que sean necesarias para poder tener de parte del Señor el mejor discernimiento y la mejor interpretación de eso que vamos a discernir y después de eso la mejor acción de lo que vamos a hacer que ya hemos discernido. En Amén. un proverbio dice, amén. ¿Qué dice Ana Soria? En un proverbio dice, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Amén. Es Jehová el que da la victoria, pero tenemos que alistar el caballo. Claro que sí. Tenemos que alistar el caballo. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Vuelvo y lo digo, el versículo que usamos ahora. Solo los violentos lo arrebatan. Sí, señor. Solo los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son violentos? Los que son capaces de hacer lo que Dios dice que se haga. Amén. Así es. Entonces usted, cuando ya sabe qué Dios va a hacer, alista su caballo, que Dios va adelante a dar la victoria. Pararnos, estar listo. Amén. Mire, el ayuno, la oración, la vigilia y todas estas armas espirituales que nosotros tenemos para fortalecer la fe, nos llevan precisamente a hacer las locuras que se hacían en la antigüedad. Vienen tres reyes, nos van a dar pero duro porque es que son tres reyes. Nosotros somos un hito. Vienen tres reyes, vienen con un montón de gente. ¿Qué hacemos? Y llega por allá, se levanta Josafat. Vamos a ver qué es que va a pasar. Vamos a ver qué es que va a pasar. El Espíritu Santo les habla. Que hay que ir, pero no hay que llevar armas. Hay que ir, pero nadie lleve un arco, ni siquiera lleve una espada. Lleven unas trompetas. Vamos a ver concierto. Hicieron un concierto de trompetas y con el concierto de trompetas se volvieron locos porque el Espíritu Santo estaba en las trompetas. Ahora no era la trompeta, era el trompetista, que es quien tiene la unción, quien carga la unción. Es quien carga al Espíritu Santo. Amén. Entonces lo mismo tiene que pasar con nosotros, lo mismo tiene que pasar con nosotros. Ah, que viene una trampa, viene esto, que el enemigo ya se levantó, pero el Espíritu Santo me dijo que es de esta manera. Bueno, hagámoslo de esta manera El porque... Espíritu Santo nos da la certeza y nosotros estar confiados en eso, no dudar. Exacto. Que si Dios dijo, así se hará. Amén. Ahora usted tiene que tener en cuenta que no todas las estrategias del Espíritu Santo van a ser con una trompeta, ¿no? O sea, usted tiene que ser consciente que tiene que buscar la respuesta directa del Espíritu de Dios. No va a poner a inventar porque las 7 vueltas no son 7 vueltas, ¿o yo? No son 7. Hay gente que dice, no, es que hay que darle las 7 vueltas. Hay que darle las 7 vueltas a esto para que eso caiga en el nombre de Jesús. Y es que 7 vueltas. No son 7 vueltas. La estrategia no fueron 7 vueltas. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas fueron? A ver. 7 veces 7. 7 veces 7, 49. No. A ver, los buenos lectores de la Biblia. Que no sea Ana Sori, porque Ana Sori la sabe todas, mano. A ver, 7, ¿Dónde está Ana Sori? ¿Qué? Se me escondió Ana Sori. Ya la Aquí vi. estoy. A ver, ¿cuántas vueltas fueron? 7 por... ¿Cuántas, papi? ¿Fueron 14? ¿14 vueltas? Como 11. 11. No. No fueron, hermano. Fueron 13 vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué 13, hermano? Porque una vuelta durante 6 días. Una vuelta durante 6 días. Y el último día fueron 7.
Hace. Entonces usted no puede irse, mire lo que es 14 menos desconocer, 1. mire lo que es desconocer la palabra del Señor, mire lo que es desconocer la 12 palabra. más 2. Cuando uno desconoce las cosas, uno hace cosas que cree que son así y por ende tiende a errar y no hace la verdadera voluntad del Padre. Una vez 7 vueltas. ¿Ves? Fueron 6 días de a una vuelta. Y en el último día dieron 7 vueltas. Y en la séptima vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y los panderos y el grupo de gente que estaba atrás haciendo las vueltas gritaron de una manera espectacular en la que el Espíritu Santo llegó y se entronó totalmente las murallas de Jericó. Sí, Ahora, así es. les repito, las estrategias del Señor son siempre distintas. Son siempre distintas. Dios no te va a decir a vos que hagas las 13 vueltas ahora. Es más, si yo te digo, como de pronto usted tenía en su convicción, es que tenemos que ir a dar las 7 vueltas a esto para poder que esto caiga, en el nombre de Jesús. Y usted se va a ir y le da las 7 vueltas en un solo día. No va a orar, porque los otros 6 días, ¿dónde quedaron? La estrategia decía que 6 y el último día 7. Así es. ¿Me doy a entender? Entonces, uno a veces se pone a hacer locuras que son más locuras hasta para Dios. Son locuras, esos están locos, yo no les mandé a hacer eso. Por eso hay que pedir la dirección del Espíritu Santo, porque pues no es lo mismo para todos. A cada uno él le habla en particular. Amén. Para poder obrar conforme a la voluntad de Dios. Amén, amá, eso es así. Eso es así. Entonces, ¿cómo lograr eso? Repito lo que dije en el principio. Su comunión con el Espíritu de Dios debe ser tan fuerte que usted pueda decir, Dios me habló. Pero usted no vaya a decir, Dios me habló en su carne, por favor. No vaya a hacer eso. Porque el Señor no va a estar allí. Y va a ser usted un pecador más. Porque la palabra del Señor dice que su santo nombre no lo podemos tomar en vano. ¿Te imaginas? ¿Qué el Señor me dijo? El Señor me dijo, y el Señor por allá, yo cuando le hablé, cuando le dije tal cosa. No era, y el Señor por allá, ¿no era que le habló a este Moroni? Ay, este ángel Pachuco, hombre, que hace lo que le da la gana. No le habló el Señor, le habló el ángel Moroni y se convirtió en mormón. Bueno, lo que sea. Tenemos que tener mucho cuidado de cuál es el espíritu que nos habla. Porque tristemente cuando andamos en la carne y no nos damos cuenta que estamos en la carne, sino que estamos siendo engañados por nosotros mismos, vamos a recibir a un espíritu de engaño y vamos a creer que es verdad. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Todo tenemos que filtrarlo, aunque venga un ángel y le hable, aunque usted le vea las alas blancas, bonitas y resplandecientes y todo lo que corresponde a un ángel. Que usted lo vea hermoso y que le diga que se llama Gabriel. Todo filtrelo con la palabra que ya usted conoce, la Biblia. Como dice la palabra, vienen profetas engañadores y todo eso, por eso uno tiene que pedirle mucho discernimiento a Dios. Un ángel, pues un ángel si apareciera. No creáis, dice. No creáis, dice. Probad los espíritus. Y probad los espíritus. Esos versículos son tremendos. ¿Usted sabía que esos versículos existían? Sí, este existe. Bueno, me acuerdo del versículo. Pero lo ha leído, lo ha tenido en cuenta. Es que esa es la otra, ¿no? Es la otra. ¿Por qué nosotros caemos tanto en error? Y precisamente no errores de doctrina, sino errores de saber en quién creo. ¿Dónde está puesta mi fe? ¿En un ángel o está puesta en Dios? Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu, pero Dios no es ángel. Dios Padre. ¿Sí? Ahora, todos sabemos que el ángel de Jehová es Jesús.
Amén. Entonces, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ángel con A minúscula y no, 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 no. Dios no se llama Gabriel, Dios no se llama Rafael, Dios no se llama Urias, Dios no se llama de ninguna otra forma, Dios se llama Yahweh. Me retiro un momentico, ¿yo? Dale, dale. Entonces, la búsqueda de nuestro Dios y Señor nuestro es precisamente que nosotros podamos, en el tiempo que nosotros tengamos de oración, tener la mejor comunión para que no caigamos en las trampas del diablo, para que no caigamos en las estratagemas que hacen los hombres y los hacen también los demonios, los espíritus inmundos que están en contra de nosotros, que se han convertido en enemigos nuestros por causa de nosotros ser amigos de Dios. Entonces eso es lo que busca el Señor, que usted no permita que el enemigo se levante más alto de la planta de sus pies. ¿Difícil de entender lo que le acabo de decir? Ñoño. Señora. En el Salmo 26, 2 dice, es Jehová, prueba, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amén. Examina. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Rendirnos totalmente al Señor para que sea Él haciendo las cosas. Yo creo que les mandé un video de Facebook, si no estoy mal, o un TikTok, no me acuerdo. Decía o dice el video que la muchachita esta que lo hace dice que ella no tiene a Dios en el primer lugar. Ella no tiene a Dios en el primer lugar. ¿Por qué decía ella eso? ¿Cuál es la perspectiva que ella tiene? La misma que tiene Pablo. Ella ya no es ella misma. Es Dios en ella y el Dios el que hace las cosas a través de ella. Ella ya murió. Ella ya no se llama como se llama, sino que se llama como Dios quiere que lo que haga. Qué bonito. Lo que dice el Señor, ¿no? En su palabra, que ya no somos dos, sino uno, pero uno con Cristo, así como Él y el Padre son uno, seamos uno con Él. Entonces, cuando eso se nos revela, sabemos que el que va a actuar es Dios, no es uno. Cristo en nosotros, el que habla, y el deseo de Dios es ese, ¿no? Expresar a Se expresar me a va a Cristo a descargar través de el la celular, palabra. pues de pronto me pierdo, es que me descargó. Póngale el cargador y que siga No, funcionando. no estoy que en casa. ya casi acabamos. Estoy por acá en un rinconcito en casa ajena. Ay, ay, ay. Ya acabamos. ¿Cuánto le faltan? ¿2, 3, 4? Tengo una rayita. Solo le faltan como 25%. Bueno, igual, ya prácticamente terminamos. El Dios de la gloria nos da las victorias. Amén. Pero para que eso suceda, repito concluyo ya, que nosotros debemos tener totalmente nuestra comunión dirigida al Espíritu Santo, totalmente nuestra vida, que sea Él el que tome el control y no nosotros, que podamos ya morir a nosotros mismos y que sea Dios siendo a través de nosotros. Amén, Y entonces, de ahí en adelante, podemos ver al Dios de la gloria teniendo victorias a través de nosotros. Amén. Amén. Para que así el enemigo no se levante más de lo que pueda levantarse. ¿Quién hablaba? Diana, puedo tener Dame un segundo, Ana Sori, dame un segundo que Viviana está queriendo decir algo. porque siempre vamos a tener tropiezos y esa fe, el Espíritu Santo nos llena de todo eso, porque sin eso no podríamos hacer nada. Total, porque la palabra del Señor lo dice, sin Dios nada podemos hacer. Ana Sori, qué pena, te silencié porque hay un perrito por allá que no dejaba hablar bien a Vivi. Ay, sí, es que acá hay unos perritos, son 3. Dios mío. Listo, Ana Sori, ahora sí. Ajá, vea, que acuerde que yo le había preguntado a usted que yo tenía un sueño donde decía Dios, el hombre, el hombre es importante que que Dios y el hombre sean una sola
es una sola persona. O sea que allí pues digo yo, ¿no? Ujú. Que puede ser lo que usted está diciendo. Ah, no, es que Dios busca que nosotros seamos uno. Dios busca que nosotros seamos uno. Con Él, Sí, uno con Él. Y también la iglesia sea una. O sea, Bueno, nosotros Un como solo miembros de la cuerpo. iglesia, un solo cuerpo. Eso es lo que Un busca el solo sí, cuerpo, Señor, un que sea solo un hito. No que sea un Con montón de muchos miembros. cabezas, un montón de dedos. No, un dedo pulgar, un dedo meñique, un dedo anular, corazón y un dedo índice. Solo uno, pero hay muchos que hacen funciones que el dedo hace. Entonces hay que lograr que todos se pongan de acuerdo y funcione el dedo, no más el dedo. Amén. Siendo todos miembros de un solo cuerpo. ajá. No, no sirve. Pero entonces, Señora, y entonces, ¿qué? ¿cómo hacemos para hacer uno solo? Muera usted, deje de pensar como usted piensa y permítale al Señor que piense a través de usted. ¿Cómo va a pensar el Señor a través de usted? Usted lee la Biblia, entonces Sí. sus pensamientos están guiados por la palabra del Señor. Ahí está Dios pensando, Ah, ya. ¿sí? Por ir al viejo hombre. Exacto. Y cuando usted habla, ya no habla con violencia humana, sino con la violencia del Espíritu Santo, que es el que nos capacita para hacer las cosas que no somos capaces en nuestra humanidad de realizar. Ah, Por ejemplo, ya. usted no es capaz de mantenerse callada cuando su esposo está diciendo cosas que a usted no le gustan. Entonces usted empieza con la araca y eso y es lo otro, porque hay personas que no se pueden callar. Entonces, ¿usted qué hace? Como usted ya tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo gobierna en usted, el Espíritu Santo dice que aún el necio cuando calla tiende a ser sabio. Entonces usted dice, estoy muy habladora, muy cansona, me estoy comportando como necia, más bien me callo y me vuelvo un sabio. Ahí está obrando el Espíritu Santo. Ah, ya. ¿Sí? Ah, bueno. Hay muchas formas, pero a la medida de que tú vas leyendo la palabra del Señor, te vas dando cuenta de cómo Dios quiere obrar a través tuyo, porque la palabra de Dios es un espejo y nos muestra quiénes somos. Así es. Ah, Bueno, entonces, bueno, vamos a tomarnos, señora. Que el Señor dijo que Él no habitaría ya más en templo hechos de manos de hombres, sino en nuestros corazones. Entonces Él ya habita en nosotros. Amén. Y hay que permitirle que lo haga. Hay que permitir que Él lo haga, dejando de ser ya tan carnales y convertirnos más a la palabra del Señor, más hacia el Espíritu Santo y que Él sea obrando a través de nosotros. Amén. Amén. Bueno, Amén. oramos y nos tomamos la fotografía del final del... Ay, esa Viviana se ríe porque ya le van a ver la cara, ¿eh? Gloria al Señor. Bueno, Yanira, horas para que nos despidas en oración y se quedan, cuando ella termine, se quedan para tomarnos la foto. Listo. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos traído a esta reunión, Gracias, Juan. que es de gran bendición. Tu palabra nos llena de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todas nuestras familias, Amén. por cada uno de los que estamos en nuestras casas, Amén. porque llevamos la bendición que tú nos has traído. Gracias, Dios. Amén, Padre de la gloria, eres tú llenándonos siempre de amor y de mucha unión familiar. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Bueno, por favor, Francisco Javier Malagón, pon tu carita. Tía Mari. Eileen, ¿cómo vas? Estoy bien, estoy bien.